Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el equipo número 3 y el día de hoy les vamos a estar hablando sobre algunas lenguas que no tienen gramática. Nuestro equipo está conformado por Rubén Castro, Andrea Holguín, Miroslava Gómez y su servidora Natalia Solís. ¿Podemos hablar de lenguas sin gramática? Entre la gran cantidad de lenguas que se hablan en el mundo, existen aquellas que no están clasificadas en un código escrito, como lo son las lenguas ancestrales, las de tradición oral o las que tienen su propio código, como la lengua de señas. El que se trate de lenguas que son ágrafas o que tengan otro tipo de código no quiere decir que sean menores o agramaticales. Para que los hablantes puedan entenderse entre sí, es necesario que exista una serie de convenciones con reglas implícitas que permitan la convivencia y el entendimiento. Estas reglas y convenciones son las que encontramos precisamente en la gramática. Para entender una lengua es necesario acercarse a su estructura, ver cómo se configura y se organiza, con un análisis abierto y concienzudo. Es sencillo advertir que la lengua, cualquiera que sea, tiene una gramática. Y hay otras lenguas que solo tienen disponible un tiempo en pretérito. Se puede hablar de todo en cualquier lengua. Las lenguas tienen grandes variaciones con respecto a su vocabulario y sus estructuras gramaticales. Existen lenguas como la nuestra que tienen un sistema complejo de pretérito, de tiempos en pretérito. Junto a las formas que nos ofrece la gramática existe una gran gama de elementos léxicos que permiten matizar y graduar la narración de hechos pasados. El principio de efabilidad es primo hermano del de traductibilidad. Si el pensamiento humano se puede expresar de la misma manera en otras lenguas, entonces esas lenguas tienen que ser traducibles. Una lengua se puede traducir igual en otra, pero no necesariamente se tiene que decir todo de la misma manera. El principio de efabilidad no implica en modo alguno que todo se puede expresar con palabras. Este principio es más modesto. Afirma que si se puede expresar en una lengua, se podrá expresar en otras, y que si no se puede expresar, es probable que no se pueda expresar en ninguna. Filosófica, que es para el desarrollo de la tecnología o la creación literaria. Si hubiera limitaciones a lo que es expresable en una lengua, habría que admitir que hay limitaciones culturales derivadas de este hecho. Sería predecible entonces que las comunidades lingüísticas tuvieran dificultades básicas para la especulación filosófica. Ahora, aprender gramática es esencial para dominar un idioma, pero no puede olvidarse que un idioma es, ante todo, una forma de comunicarse. Cuando comenzamos a estudiar un idioma, nos encontramos de repente inmersos en el estudio de su gramática. Pero, ¿qué es la gramática? Podemos definirla como el conjunto de reglas que controlan la manera en la que funciona un idioma. ¿Y por qué es tan necesario aprender sobre gramática? Partiendo de la definición ofrecida anteriormente, podemos decir que si dominamos la gramática propia de un idioma, dominaremos y vamos a manipular las palabras y formar unidades con significado que nos permitan expresarnos y ser comprendidos. Hasta hace relativamente poco, el estudio de la gramática era considerado algo relevante de la enseñanza de los idiomas. Sin embargo, hoy en día la importancia de estudiar la gramática está siendo cuestionada por bastantes personas, lo que es algo claro que se puede entender dado que el conocimiento sobre las reglas gramaticales es algo esencial para abordar un nuevo lenguaje, pero la adquisición de estas reglas son abordadas más por las personas que hablan ese idioma nativamente y por las personas que lo están estudiando de buena manera. La adquisición de la lengua nativa, la lengua que nosotros solemos hablar, por ejemplo el español, es inconsciente dado que se nos adquiere en el kinder y ahí nuestro aprendizaje no requiere una planificación tan elaborada como por ejemplo el estudio de la gramática, por así decirlo. Cabe destacar como punto extra a este tema que el estudio de la gramática, algo que se ha dicho mucho es que sí es necesario para el aprendizaje de un nuevo idioma. Muchos dicen que no, muchos dicen que sí, pero verdaderamente se podría decir que no en su totalidad, dado que el estudio de la gramática en un idioma diferente es para aquellos que quieren el dominio completo de su ámbito escrito, más sin embargo en el ámbito oral es algo mucho más diferente porque no planificamos al momento de hablar totalmente qué verbo, qué conjugación vamos a realizar. Entonces el estudio de la gramática no es totalmente necesario para el aprendizaje de un nuevo idioma.
Podemos hablar de lenguas sin gramática. Entre la gran cantidad de lenguas que se hablan en el mundo, existen aquellas que... Últimamente se ha dicho que el estudio de la gramática es considerado algo relevante de la enseñanza de idiomas. Sin embargo, hoy en día